Profesor, buenos días. En esta oportunidad mi grupo y yo le vamos a exponer el uso y aplicaciones de la IA en ASP, ICP y cromatografía. Somos integrantes del grupo número 4, somos Figueroa Briceño Renzo Alejandro, Gutiérrez Mendoza Rudy, Orna Marín Grace Fiorella, Ilman Cortés Edson David, Ilman Pachamango Rocío Judy. Como primera parte tenemos la introducción, ya que la integración de la inteligencia artificial en la instrumentación analítica ha transformado significativamente las metodologías de cuantificación elemental y molecular en técnicas como la espectrometría de absorción atómica, que esta quiere decir que es la AAS, la espectrometría de plasma acoplado inductivamente, que es el ICP, y la cromatografía en la IA. Esta IA aplica modelos de aprendizaje automático, algoritmos genéticos y redes neuronales para optimizar parámetros operativos, realizar corrección de matriz y fondo, mejorar la resolución, sensibilidad y exactitud analítica. Esta convergencia entre inteligencia computacional e instrumentación permite desarrollar métodos autónomos, adaptivos y predictivos, impulsando una nueva era de análisis químico avanzado. Como tercera parte tenemos la espectroscopía de absorción atómica, que es la AAS. La espectroscopía de absorción atómica es una técnica analítica establecida para la cuantificación elemental de metales en diversos tipos de matrices, fundamentada en la absorción de luz por átomos por estado fundamental. La inteligencia artificial, particularmente el aprendizaje automático y los algoritmos evolutivos, se ha posicionado como una solución crítica para superar estas limitaciones. Gracias. Aplicación 1. En esta primera aplicación hablamos de la espectroscopía de absorción atómica, especialmente del método HRCS-GFAAS. Bueno, en este método se usa para analizar con mucha precisión la composición isotópica de los elementos, es decir, para identificar los diferentes isótopos que tiene un mismo elemento químico. Bueno, aquí la inteligencia artificial cumple un papel muy importante porque funciona como un sistema de análisis espectral inteligente. Lo que hace la IA es interpretar los espectros complejos, esas gráficas o señales que salen del instrumento, y también relacionar su forma con la composición real del elemento que se está estudiando. Gracias a esto se puede obtener un análisis más rápido, preciso y confiable, lo cual es muy útil en áreas como la química analítica, la investigación ambiental o el control de calidad en los laboratorios. En esta aplicación, la inteligencia artificial utiliza un algoritmo de aprendizaje automático supervisado llamado XGBot. Bueno, en este método es muy importante la regresión basada de árboles de decisión y se usa para analizar los datos espectrales obtenidos por el equipo de HRCS-GFAAS. Ahora explico brevemente el proceso que sigue la IA. Entrada. Primero se ingresan los espectros de alta resolución de litio obtenidos con la técnica HRCS-GFAAS. Cada espectro contiene información muy fina que incluye desplazamientos isotópicos casi imperceptibles. 2. Procesamiento. Luego la IA filtra y transforma los espectros usando dos métodos. Un método Savitzky-Golay, que suaviza las señales eliminando el ruido, y el PCA, que es un análisis de componentes principales que reduce la cantidad de datos conservados, solo la información más relevante. 3. Entrenamiento. Después, el algoritmo XGBot se entrena con muestras de composición isotópica ya conocida que fueron determinadas previamente mediante el MCICP-MS. Esta es una técnica de espectrometría de masas de alta precisión. De esta forma, el modelo aprende a relacionar la forma del espectro con la proposición isotópica real del litio. Bueno, los logros o resultados principales, esto logra detectar desplazamientos isotópicos muy pequeños, incluso de milésimas de nanómetro. Puede presidir la razón isotópica directamente a partir del espectro sin usar un espectrómetro de masas.
Además, reduce el ruido, elimina interferencias y mejora la precisión metrológica del método. En resumen, este sistema combina la espectroscopía de alta resolución con inteligencia artificial para obtener análisis isotópicos más precisos, rápidos y accesibles. Aplicación 2. La segunda aplicación también se basa en la espectroscopía de absorción atómica, pero esta vez enfocada en la optimización del programa térmico en el horno de gráfico. Este programa térmico es uno de los factores más críticos en la técnica porque controla dos etapas muy importantes del proceso. La pirólisis, que es cuando se elimina la matriz o impurezas del material, y la atomización, que es cuando el analito se transforma en átomos libres para poder ser medido con precisión. En esta aplicación se utiliza la inteligencia artificial a través de algoritmos genéticos que son sistemas inspirados en la evolución natural y la selección biológica. Buenas noches. Voy a explicar sobre la optimización del programa térmico en espectrometría de absorción atómica con horno de grafito. En esta parte de la diapositiva voy a explicar cómo se utiliza la inteligencia artificial para optimizar el programa térmico en la espectroscopía de absorción atómica con horno de grafito, conocida por sus siglas en inglés como GFAAS. La rama de la inteligencia artificial que se aplica aquí pertenece a la IA evolutiva y específicamente se utilizan los algoritmos genéticos o GA por sus siglas en inglés. Cada individuo del algoritmo representa un conjunto de parámetros del horno. Mediante los procesos de selección, cruzamiento y mutuación, el sistema genera nuevas combinaciones. De esa manera las evalúa con una función de desempeño o fitness, que puede basarse en valores como la masa característica o la relación señal-ruido de la absorbancia. De esta manera, el modelo va aprendiendo y mejorando automáticamente hasta llegar al óptimo global, es decir, al mejor programa térmico posible sin necesidad de intervención humana. Gracias a esto, el sistema aprende patrones complejos en los espectros y optimiza las condiciones experimentales de manera mucho más rápida y precisa que con los métodos tradicionales. Continuando con la explicación, espectroscopía de plasma acoplado inductivamente ICP. La técnica ICP utiliza un plasma de argón de muy alta temperatura, que puede alcanzar cerca de 10.000 Kelvin. Este plasma actúa como una fuente de ionización muy eficiente, capaz de atomizar y disociar completamente moléculas presentes en la muestra. Por esta razón se le conoce como una fuente de ionización dura, ya que logra romper prácticamente cualquier enlace químico, permitiendo obtener mediciones precisas de los elementos que componen una muestra. Aplicación 1. Espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo. La espectroscopía ICP y análisis quimiométrico avanzado. Con el avance de la nanotecnología, se ha desarrollado una aplicación muy interesante, la espectrometría de masas de plasma de acoplamiento inductivo de partículas individuales, conocidas como SPICP-MS, que es la espectrometría de masas de acoplamiento inductivo de partículas individuales. Y esta, cuando se combina con un analizador de tiempo de vuelo o TOF-MS, da lugar a la técnica de SPICP-TOF-MS, que vendría a ser la espectrometría de masas de acoplamiento inductivo de partículas individuales con un analizador de tiempo de vuelo. Esta técnica nos permite medir la composición multielemental de nanopartículas individuales, generando grandes volúmenes de datos muy complejos. Por eso se aplican métodos avanzados de aprendizaje automático o machine learning, que ayudan a analizar, clasificar y comprender mejor la información obtenida de cada partícula. En resumen,
Esta integración de espectroscopía y herramientas de la inteligencia artificial mejora enormemente la precisión y la interpretación de los datos, lo que representa un gran avance en el análisis químico moderno. Gracias. En este proceso, la IA se va a usar como un sistema de apoyo inteligente para procesar grandes volúmenes de datos espectrales, clasificar materiales como por ejemplo las nanopartículas y la optimización de este mismo. Se va a usar el Multi-Stage Semi-Supervised Machine Learning Strategy o TOFMS por sus siglas y vamos a ver a continuación el proceso. Consta de dos etapas. En la primera, como primer punto, detecta errores sistemáticos o ruido estructurado del instrumento, que son los sesgos por tamaño, composición o respuesta del detector. En el segundo punto de la primera etapa, estas fallas se agrupan y etiquetan como clases de ruido. En la segunda etapa, como primer punto, el modelo va a entrenarse incorporando esas clases de ruido, aprendiendo a reconocerlas y compensarlas para que estén correctamente. Y como segundo punto de la segunda etapa, el resultado que sale es una clasificación mucho más precisa y robusta que un modelo tradicional. Entonces, vamos a concluir que la IA convierte los datos ruidosos y dispersos del ICP en clasificaciones confiables de nanopartículas, incluso si los datos tienen sesgos instrumentales. Para esta aplicación, la TOFMS se apoya de la ICP-OS, el cual convierte datos ruidosos y dispersos del ICP en clasificaciones confiables de nanopartículas, incluso si los datos tienen sesgos instrumentales. Una breve introducción sobre la segunda aplicación en espectrometría de plasma de acoplamiento inductivo. El campo sería la optimización robusta de parámetros de ICP mediante algoritmos híbridos RNA-G. La optimización de los parámetros operativos del ICP es esencial para alcanzar la máxima sensibilidad y la mínima interferencia de matriz en un análisis multielemental, dado que las condiciones óptimas para una línea de emisión, ejemplo, una línea atómica dura, pueden ser subóptimas para otra, como lo sería una línea iónica suave. La búsqueda de un compromiso óptimo es un desafío multiobjetivo perfecto para la inteligencia artificial en este campo. En esta aplicación, la IA se usa para optimizar automáticamente las condiciones de operación del plasma, con el fin de lograr máxima sensibilidad y mínima interferencia de matriz. Comúnmente vamos a usar en esta aplicación la red neuronal multicapa o MLP. El proceso es el siguiente. La IA aprende a partir de datos experimentales cómo cambian las señales espectrales, como la intensidad de línea y el cuándo se modifican los parámetros instrumentales, la potencia, flujo o altura. La IA crea un modelo predictivo matemático que representa el comportamiento real del sistema ICP. Finalmente, este modelo va a reemplazar al sistema físico durante la búsqueda de la optimización, es decir, mejorar, permitiendo simular miles de condiciones virtualmente sin necesidad de repetir en ensayos reales, lo que nos permite ahorrar tiempo. Integración del modelo híbrido RNA, algoritmo genético AG. El modelo híbrido RNA-G combina lo mejor de ambas técnicas. La RNA actúa como modelo predictivo inteligente, simulando el comportamiento instrumental con alta fidelidad, y el AG actúa como optimizador global, explorando el modelo de la RNA hasta encontrar las condiciones experimentales óptimas. La cromatografía es una de las técnicas más importantes de la química analítica moderna, con un principio muy sencillo pero extremadamente poderoso, y este consiste en separar los componentes de una mezcla según afinidad, en dos fases, una móvil y otra estacionaria. Un ejemplo sería en HPLC o GC. Cada compuesto viaja a una velocidad distinta, dependiendo de su interacción con una columna, y eso produce los picos característicos del cromatograma. Sin embargo, esta técnica tiene una limitación, y es que analíticamente es algo ciega. El cromatógrafo por sí solo no decide o no nos dice qué compuestos hay, solo que hay señales diferentes. Y para conocer la identidad química necesitamos acoplarla con detectores, como la espectrometría de masas. Y así precisamente
es aquí donde entra la inteligencia artificial y nos comienza a expandir los límites de la cromatografía. La IA nos permite no solo interpretar los datos con mayor profundidad, sino incluso predecir, optimizar y automatizar todo el proceso analítico. Aplicación 1. Optimización meta-heurística de condiciones cromatográficas mediante algoritmos genéticos. Esta aplicación es la optimización de los métodos cromatográficos. Es para desarrollar un método robusto, requiere ajustar simultáneamente muchas variables: el gradiente de elusión, el pH, la temperatura, la composición de la fase móvil, entre otras. Tradicionalmente, esto se hacía mediante prueba y error, lo que implicaba mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Con la aplicación de la inteligencia artificial, especialmente mediante los algoritmos genéticos, ese proceso se automatiza y cada conjunto de condiciones representa como un cromosoma. El algoritmo evalúa su rendimiento, por ejemplo, su función del factor de resolución, y aplica operaciones de selección, cruce y mutación para generar nuevas combinaciones. Interacción tras interacción, el sistema evoluciona hacia la mejor separación posible. Incluso herramientas como Chorm y Sword Deployer se autoajustan internamente, logrando una sintonización completa del método. Esto permite obtener resultados óptimos con menos ensayos, menos consumo de solventes y mayor reproducibilidad entre los laboratorios. Y el proceso con el cual se realiza esta aplicación 1 es que primero, cada conjunto de condiciones experimentales, por ejemplo, temperatura, gradiente, composición de fase móvil, se traduce en un cromosoma dentro del algoritmo. Luego, el sistema evalúa la calidad de separación obtenida mediante una función de aptitud o fitness basada en parámetros como la resolución o la forma de los picos. Después selecciona los mejores resultados y los combina mediante el cruce y genera nuevas variaciones por mutación. Este ciclo se repite varias veces hasta converger en las demás condiciones óptimas. En algunos casos, una etapa final de optimización local afina los valores numéricos más precisos, logrando una separación excelente en menos tiempo. Y así, la inteligencia artificial, lo que antes era un proceso experimental extenso, ahora es un procedimiento totalmente automatizado y reproducible. La aplicación 2, el modelado predictivo de retención mediante regresión multivariable asistida por algoritmos genéticos. Aquí, la inteligencia artificial en cromatografía es la predicción del tiempo de retención sin realizar experimentos físicos. Esto también conocida como predicción in silico. Esto se logra mediante modelos de QSPR o QSRR, que se relacionan con las propiedades estructurales de un compuesto con su comportamiento cromatográfico. La IA convierte estructuras químicas, por ejemplo, en formato SMILES en ciertos descriptores moleculares, que son las propiedades electrónicas topológicas y de polaridad. Luego, usando la regresión lineal múltiple, asistida por algoritmos genéticos, selecciona los descriptores más relevantes y construye modelos predictivos robustos. Y ya con estos modelos podemos decir que se puede estimar el tiempo de retención antes del análisis, reducir los ensayos experimentales y acelerar la identificación de compuestos. Este enfoque es esencial en entornos regulatorios donde la predicción confiable permite validar métodos sin necesidad de volver a hacer las pruebas. Con un proceso de aplicación muy sencillo, este modelado predictivo se desarrolla en dos etapas iniciales. En la primera se calculan los descriptores moleculares a partir de las estructuras químicas. Estos representan características como volumen molecular, número de enlaces, distribución electrónica, entre otros. Luego se realiza una reducción de dimensionalidad para conservar no solo la información más útil. En la segunda etapa, los algoritmos genéticos generan dos descriptores más influyentes. Con ellos se entrena una regresión lineal múltiple o modelos no lineales como
SVM o redes neuronales artificiales. El resultado de esto es un modelo predictivo que estima el tiempo de retención con una gran precisión y explicabilidad. En otras palabras, la inteligencia artificial aprende cómo una estructura molecular se comportaría en una columna sin tener que coger en la muestra. Por último, nuestra tercera aplicación aborda el problema más grande en la cromatografía, y este es el manejo y la interpretación de datos masivos. En las técnicas acopladas como LC-MS y GC-MS se generan grandes volúmenes de datos tridimensionales, tiempo de retención, masa, carga e intensidad. El reto no es solo separar, sino interpretar toda esa información compleja. Aquí el Deep Learning ofrece soluciones revolucionarias. Las redes neuronales convolucionales, las CNN, tratan los cromatógrafos como imágenes y pueden detectar picos incluso en señales muy débiles. Modelos como en CNN mejoran la deconvolución espectral, especialmente en estudios proteomíticos. Por otro lado, los transformers como Quantformer y Chorm-AlingNet aplican mecanismos de autoatención para corregir desplazamientos de retención y alinear picos entre distintas muestras sin parámetros manuales. En este tipo de procesamiento automatizado, tiene que garantizar la reproducibilidad y acelerar enormemente el análisis de los datos complejos. El flujo de procesamiento inteligente de datos cromatográficos tiene dos grandes etapas. En primer lugar, la detección y segmentación de picos mediante CNN. Las redes analizan los cromatogramas como imágenes, identifican picos reales, eliminan ruido instrumental y distinguen analitos de fondo. En segundo lugar, la alineación global con transformers, modelos como Quantformer y Chorm-AlingNet, utilizan atención neuronal para corregir automáticamente los desplazamientos de retención entre corridas cromatográficas. Esto nos da como resultado que los datos son más comparables. La reproducibilidad aumenta el trabajo del analista, se simplifica. Este enfoque es importante en la metabolómica, farmacología, control de calidad, en donde el volumen de información es tan grande que solo la inteligencia artificial puede manejarlo eficazmente. Y bueno, en este caso el Deep Learning tiene que llevar a la cromatografía a un nivel de automatización que antes era impensable. Y bueno, en conjunto, estas tres aplicaciones, la optimización, predicción y procesamiento, muestran cómo la inteligencia artificial convierte la cromatografía en una herramienta cognitiva capaz de diseñar, ejecutar e interpretar análisis químicos de manera autónoma. Y así se entra en una nueva era de un análisis químico automatizado, más rápido, más preciso y más inteligente. En toda nuestra presentación hemos explorado cómo la inteligencia artificial marca la transición de, por ejemplo, la quimiometría clásica a un análisis más potente. Los métodos tradicionales como el PCA y PLS se limitan ante los datos complejos, ruidosos y de alta dimensión de la química moderna. La respuesta a esta limitación es clara: el aprendizaje automático y el deep learning. La aplicación más inmediata de la IA es la optimización automatizada de métodos. En cromatografía, por ejemplo, los algoritmos genéticos actúan como motores de optimización, buscando la combinación ideal de fase móvil, temperatura y gradiente en un vasto espacio de soluciones, maximizando la resolución de picos de forma rápida y eficiente. En la espectroscopía de ICP de plasma acoplado inductivamente, la IA aborda un desafío crítico: la robustez del plasma. Los algoritmos híbridos de redes neuronales con algoritmos genéticos modelan la compleja superficie de respuesta no lineal del plasma, permitiendo encontrar el compromiso óptimo entre la máxima sensibilidad y la mínima interferencia de matriz. Esto transforma los ajustes manuales y complejos en un proceso optimizado. Más allá de la optimización de la inteligencia artificial, esta nos permite predecir y realizar análisis metrológicos de vanguardia. En cromatografía usamos la relación cuantitativa estructura-retención, QSRR, donde los algoritmos genéticos seleccionan los mejores descriptores moleculares para predecir el tiempo de retención de un compuesto basándose solo en su estructura in silico.
Esta ahorra tiempo y patrones físicos costosos. En la espectroscopía de absorción atómica, el algoritmo potente con XGBoost han sido cruciales para el análisis de razón isotópica de alta precisión metrológica comparable a las técnicas mucho más caras. Esto no solo mejora la exactitud, sino que democratiza el acceso a mediciones analíticas avanzadas. En resumen, la integración de la inteligencia artificial es la fuerza impulsora detrás de la eficiencia, precisión y estandarización de la química analítica. La IA elimina cuellos de botella manuales y aborda la complejidad no lineal de nuestros datos. Muchas gracias.